Amén. Restitución personal. Ahora tiene que ver con las relaciones, lo que vamos a hablar ahora, el reparar, el restituir una relación. En este caso, de un esclavo con su amo. Un esclavo que conoció a Pablo en la cárcel, y Pablo conocía también al amo de ese esclavo, y intercedió para que haya una buena relación cuando saliera este esclavo que se llamaba Onésimo, cuando saliera de la cárcel. Filemón, el que era el dueño, o el que es el dueño, pudiera restituir la relación con él, que le perdonara, que le recibiera, que le aceptara. Pero vamos a ir desarrollando esta lección de hoy día, este mensaje de hoy día, y lo vamos a ir guardando en nuestro corazón. Amén. Filemón capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 25, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, en la casa de Filemón. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, en un hombre de buen testimonio. Versículo 6: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo anciano, en otras palabras, yo pastor, ¿sí? Y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cómo lo engendró? Le llevó al conocimiento de Cristo, le predicó el evangelio, vino a ser una nueva criatura, pasó a ser un hijo espiritual de Pablo, porque él le guió. Cuando usted guía a una persona a los pies de Cristo, esa persona pasa a ser su hijo espiritual. ¿Tiene aquí algún hijo espiritual? Bueno, hay varios de eso. ¿Vos me guiaste ahí? Bueno, ahí felicítale a tu hijo. Y dice el versículo: el cual en otro tiempo te fue inútil, hablando de Onésimo, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, pues tú recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me retienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amén. Ponlo a mi cuenta. Así digan, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te le debes también. O sea, también le debía a Filemón muchos favores, ¿no es cierto? Y dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y todo eso. Sigue el pasaje ahí, ¿no es cierto? Y vemos acá una carta de recomendación de parte de Pablo, que estaba en la cárcel, y Onésimo
fue alguien que conoció en la cárcel, que le sirvió a él, que cuando fue ganado para Cristo, cuando él manifestó, él empezó a cambiar actitudes en su vida. Onésimo, que muchas cosas quizás de las cuales él se había arrepentido por el daño que le había hecho a Filemón, y cayó en la cárcel, y ahí Pablo le habló, le aconsejó, le guió, él recapacitó, y ahora que estaba siendo libre de la cárcel, le estaba pidiendo que lo recibiese bien, ¿no es cierto? Porque ahora le es útil. Antes era inútil, ahora le es útil, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero llevarles a analizar qué es lo que nomás trae esta restitución personal. Primero, ¿qué es lo que trae? Trae reutilización de vidas. ¿Escuchó? Reutilización de vidas. Dígale al que está al lado suyo: Dios quiere reutilizar tu vida. ¿Crees o no? A veces nosotros nos descartamos de la mano del Señor, pero Dios quiere reutilizar tu vida. ¿Sí? Él, aquello que parece que es desechable, no es desechable. No eres un trapo sucio, no eres basura, no eres una lata de esas que se tira a la basura y no se vuelve a usar más, ¿no es cierto? Eres reutilizable, tu vida es reutilizable. Y eso es lo que le estaba pidiendo Pablo a Filemón, para que restituyera la vida de Onésimo, para que tuviera esa amabilidad de reutilizar la vida de él. Ahora ya era útil, antes le era inútil, se rebelaba tanto, era una persona que no obedecía, pero ahora era útil. Le había sido útil a Pablo en la cárcel, ahora le iba a ser útil a Filemón, ahí en su casa, en las distintas labores diarias. Y vemos que el pasaje que nos habla de esta reutilización de vidas está desde el versículo 10 del pasaje que hemos leído hasta el versículo 14. Y yo subrayé algo en el versículo 10, en el versículo 11, perdón, para que usted, si quiere, lo subraye o lo analice y lo pueda estudiar bien en su casa. Dice ahí el versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué le engendrar? Que le llevó a los pies de Cristo. Vino a ser papá espiritual. Amén. Esto le hace a Onésimo, le hacía hijo de Pablo. Y versículo 11, hijo espiritual, ¿no? El cual en otro tiempo, le dice a Onésimo, te fue inútil. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora yo quiero llevarte a pensar que Pablo tenía bien arraigado la paternidad, y en todas las cartas presenta intenciones buenas hacia sus discípulos. En todas las cartas. Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento: Romanos, Gálatas, Efesios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Filipenses. Todas esas cartas, la mayoría las escribió él, dirigiéndose a la iglesia, la cual él había ido ganando, formando discípulos, y esos discípulos le ayudaban a ganar a más almas, llevándolos a los pies de Cristo, haciendo hijos de hijos y hijos espirituales en todo lugar. Amén. Todos somos hijos de alguien espiritualmente. Bueno, somos hijos del Padre mayor, que es Dios, ¿no es cierto? Pero espiritualmente hablando, alguien te llevó a los pies de Cristo. No, a través de alguien llegaste a conocer al Señor. Y dice aquí que Pablo tenía buenas intenciones hacia sus discípulos, los hijos espirituales de sus discípulos también. Constantemente buscaba bendecir con sus palabras e interceder a favor de aquellos que eran fruto de su predicación. Un ejemplo claro de esta actitud también la vemos en un pasaje en Gálatas, donde también se refiere a los hijos espirituales de él de esta forma. Miren, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, ¿escuchó? Miren cómo él, seguro, hablando a sus hijos: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, le hacían sufrir muchas veces los hijitos, ¿sí? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Escuchó? No somos perfectos,
pero tenemos que tener la paciencia. Si usted es un hijo, tiene que tener esa actitud de no hacer sufrir mucho a su padre espiritual. Quizás usted nos considera a nosotros su padre espiritual por ser pastores de esta iglesia, su papá, su mamá espiritual. Bueno, no nos haga sufrir tanto. A veces tengo dolores de parto constantes. Esta semana tuve amenazas de que se me rompía la fuente. No, mentira. Dolores de parto muchas veces son los que dan los hijos a sus padres, ¿no es cierto? Y en este caso, Pablo a los Gálatas que le estaban haciendo sufrir por ahí por algunas cosas, porque se habían desviado de ciertas enseñanzas muy que les alineaban con lo correcto hacia donde tenían que avanzar. El Pablo les hablaba así: hijitos míos. De esa forma Pablo le habla a Filemón y le dice: recibe a mi hijo. Vos también, hijo mío, le dice a Filemón, ¿no es cierto? Ahora, miren el versículo, también otra parte donde Pablo también habla a otra gente en otro lugar, en otra ciudad, en Corinto. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 14 al versículo 15. Miren lo que dice ahí. No escribo esto para avergonzaros, les habla a los hijos de Corinto, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y muchas de las cosas que escribía Pablo o que les decía era para darles amonestación. ¿Qué es amonestación? ¿Es disciplina? No, la amonestación es una llamada de atención verbal, ¿no? Es para la primera. Miren, la segunda vez que usted entra a la escuela en zapatillas, ya no va a entrar con su representante. ¿Escuchó al alumno Díaz? ¿No? ¿Escucharon? Bueno, muchas veces venía papá, dice, compramos los zapatos, me decía Jair, ¿no es cierto? Para que no me sigan amonestando, ¿sí? No, entonces tuvimos que comprar unos zapatos negros, porque gastaba, tenía un pie muy duro y rompía los zapatos a cada rato, ¿no es cierto? Y vemos que ahí el pasaje le dice: no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ya les explico qué es años, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Sabe qué significa la palabra años? Tutor. Alguien que enseña a alguien más chico, ¿no? Eso es años. Entonces el pasaje quedaría de esta forma, ¿sí? Porque aunque tengáis 10,000 tutores en Cristo, 10,000 personas que te enseñen, 10,000 personas que te hablen de Jesucristo, aunque tengáis muchas personas que te hablen de la enseñanza de Dios, de lo que Él quiere para tu vida, aunque lo tengas, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y tomaba autoridad. Otros te están enseñando, pero yo soy tu padre espiritual. Y me vas a escuchar. Y me vas a escuchar. Y qué triste es cuando los hijos se rebelan contra los... ¡Ah, este viejo estás anticuado! ¿Qué te pasa? ¿No? Y a veces nos pasa también esas cosas y las trasladamos a la iglesia. Y quizás Onésimo fue eso para Filemón. Alguien que se rebelaba, alguien que no hacía caso a lo que le pedía Filemón, y se rebeló, y hizo un montón de desastres, y se largó, y se fue. Y le dejó con la tarea, con los trabajos atrasados, con todo, a Filemón. Pero ahí Pablo toma autoridad, le guía a los pies de Cristo, y le dice: recíbelo, ahora te es útil. Ya no es más inútil, ¿no? Pero ya vamos a ir hablando de eso. Onésimo, ¿saben qué significa la palabra onésimo? Ya les voy a decir qué significa. Primero vamos a esto. El nombre de Onésimo era muy común entre los esclavos de ese entonces. A todos les llamaban Onésimo. Y estaban en la calle: Onésimo, y 20 regresaban a ver, ¿no? Era muy común el nombre Onésimo, según lo que nos habla el trasfondo histórico del pasaje, ¿sí? Había muchos, como decía acá Juan, o te llaman por ahí Pedro, y vos dices Pedro y regresan a ver en la calle 10, 20, ¿no es cierto? ¿Ah? Lo mismo Martín, ¿no? Hay más Martín que perro descalzo en la ciudad. No, mentira.
No, sí, hay pocos mastigas acá en la iglesia, así que vamos a reproducir más mastines. ¡Oh! Y dice, y también dice que os engendré. La palabra engendrar significa procrear, concebir. Pablo lo procreó espiritualmente, concibió a él. Obviamente el resto del poder de hacer una vida lo hace Jesucristo, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra inútil, que antes era inútil, significa ineficiente, perjudicial. Eso significaba inútil. Pero la palabra útil significa alguien usado fácilmente. Antes era perjudicial, era difícil de usar, muy rebelde. Pero en las manos de Dios, todo aquel que era muy rebelde, o aquella que era muy rebelde, o aquellos que vivían constantemente en bronca, ¿han visto esos hogares que están constantemente como perros y gatos ahí? Y se están tirando los pelos por todo lado. Cuando doblegan su vida a Jesucristo, cuando empiezan a depositar su vida en Él, empiezan a ser útiles. Se dejan usar fácilmente. Escuchan el consejo fácilmente de sus padres espirituales. ¿Escuchó? Cuando le damos un consejo, obedézcalo. No le estamos diciendo para que se separe. No le estamos diciendo porque nos hacemos los que sabemos más. Lo estamos diciendo para que usted pueda restituir, para que usted pueda arreglar la situación familiar, lo que está pasando en su hogar, en su familia, en la bronca entre hermanos, entre parientes, o la bronca que hay quizás con otros conocidos. Y cuando te pedimos algo y usamos la palabra y te damos esa guía, obedece a Dios, amén. Obedece a tus padres que te están dando un consejo espiritual. En este caso, para muchos de ustedes somos padres espirituales, ¿o no es así? Si no es así, venga y firme y diga, renuncia a este padre, ¿no? Pero el tema es que yendo a qué significa la palabra onésimo, era un nombre profético ya, destinado para la bendición. La palabra onésimo significa útil, provechoso. ¿Escuchó? Muchas veces nosotros procedemos con un nombre celestial, porque Dios nos hizo hijos amados del Altísimo, nos hizo pequeños Cristos, herederos, coherederos de la vida eterna, y muchas veces no procedemos como ese nombre que tenemos. Muchas veces procedemos como personas inútiles, o como personas que hacen daño, personas que no quieren hacer caso a Dios, ni quieren arreglar ninguna situación de su vida. Pero eso no somos nosotros, amén. Dios nos dice que Él nos destinó para que ser ¿qué? ¿Inútiles o útiles? Útiles. Dile al de al lado tuyo, naciste para ser útil. Eso. ¿Lo crees o no? Pasa que a veces recibimos muchas palabras negativas de alrededor. No servís, sos un inútil. No, tu vida es una desgracia. No, esas son mentiras. Porque Dios te creó para ser útil. Te creó para algo hermoso, para cumplir propósitos bellos en tu vida. Amén. Así que ahora sí, póngale con total confianza a su futuro hijo que venga, Onésimo. Póngale, aunque parece medio fierito el nombre, pero es de bendición, ¿no es cierto? Útil, provechoso, ¿sí? Yo quiero dejarles con este pensamiento para este punto. Mi vida es útil en sus manos. ¿Cree que usted que es útil o no? Somos útiles en las manos del Señor. Nadie es inútil. Esas son mentiras. Vos podés llegar a lograr muchas cosas en ti. Podés llegar a vencer todos esos temores. Lo puedes. Por algo hay pasajes que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No he visto justo desamparado. Nos habla de pasajes que yo estaré contigo, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios que te ayudo. Amén. Te he creado para derribar fortalezas. Y nos habla tantos pasajes más, promesas bellas, donde te dice que vos podés lograrlo, que vas a avanzar, que vas a tener un hogar feliz,
que vas a tener una situación linda alrededor tuyo, aunque hayas visto que haya pasado tantas cosas difíciles alrededor tuyo, Dios quiere acomodar todo para que veas que sos útil. Quizás dices, bueno, yo ya no puedo recuperar, yo hace mucho tiempo atrás me separé, me divorcié y hoy tengo un nuevo compromiso y todo eso. Bueno, ahora deja ese compromiso en las manos de Dios y decir, Señor, quiero ser útil. Tú vas a arreglar todo para la gloria tuya. Amén. ¿Lo crees o no? Viene bendición de parte del Señor para tu vida. Y lo primero que hemos visto que trae Dios para restituir tu vida personal, no solamente es reutilización de vidas, sino que también Él trae una rehabilitación total. Amén. Rehabilitación total. Dios quiere hacer eso en tu vida, una rehabilitación total. Miren lo que dice el pasaje de Filemón, versículo 15, ¿sí? Filemón capítulo 15, versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, le dice Pablo a Filemón. Quizás Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Salió de ti, Dios lo guió, lo restituyó, y ahora te va a ser útil para que lo recibieses para siempre. Y el versículo 16 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Yo aquí subrayé estas distintas cosas para que los recibieseis para siempre, primero en el pasaje. Segunda cosa que debemos considerar, como hermano amado. Hay que recibirlo como un hermano amado. Y tercera cosa que subrayé acá, recíbele como a mí mismo. ¿Sí? Son cosas que debemos considerar cuando nosotros restituimos una relación con alguien. ¿Sí? Considerar primero que lo vamos a recibir para siempre. Mi actitud no tiene que cambiar, tiene que ser para siempre el hecho de restituir. No es que ahora sí restituimos la relación, pero después otra vez se rompe. Restituimos, no, nuestra mentalidad tiene que ser, se restituye para siempre. Amén. ¿Cómo lo recibo aquel que se rebeló o contra mí? Recíbelo como hermano o hermana amado, amada. Nada de broncas, recores. Cuando tenés que dar la oportunidad es recibirlo como un hermano amado. Amén. Como un hermano amado. Y de ahí la última parte de esa, recíbelo como a mí mismo. Pablo le anima a Filemón a recibirlo a Onésimo como hermano amado. Sin lugar a duda, este último fue enseñado por Pablo en la prisión a tener en gran honor a su amo, al cual en algún tiempo le había fallado. Como siervos de otros, tenemos que tener en claro este principio. ¿Cómo es tu comportamiento con tu jefe? No sos esclavo, ojo, pero tenemos deberes como empleados. Tenemos deberes cuando tenemos patronos, cuando hay gente que nos da obligaciones para cumplir cada día en lo secular. ¿Cómo está tu comportamiento frente a esas personas? Tienes que tener en claro estos principios. Y a Onés, y ahí le pedía a Filemón, recíbelo para siempre. Pero la actitud que tiene que tener Onésimo era también que él había aprendido en la cárcel y había sido enseñado. Quizás son estos principios que Pablo marca a todos sus discípulos. Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 1 al 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Habla de amos creyentes nada más. A todos los amos, a todos los patronos, a todos aquellos que te han dado un trabajo donde estás quizás en un almacén, quizás en un negocio, quizás en obras, en la tarea pública, quizás bajo autoridad, en el ejército, en la policía,
Quizás estás en el ministerio de salud o en el ministerio de educación, o trabajas para alguien en un negocio, una ferretería. Dios te pide a través de Pablo que los tengas a esos jefes dignos de todo honor. Amén. Pero no se merecen si son unos chorros. Dignos de todo honor, porque por tu bendición ellos pueden llegar a conocer algún momento a Jesucristo. ¿Ven? Por tu cumplimiento a Dios, de vivir en una calidad de vida distinta, verás, vas a conquistar el corazón de aquellos que te han dado trabajo, de aquellos que son tus jefes, quizás de aquellos que te han dado una posibilidad para seguir adelante. Ganes poco o ganes mucho, no te dice aquí ganes poco o ganes mucho, tenés que tenerlos por dignos de todo honor. ¿Saben? Dios, cuando ve obediencia, como en algún caso de una persona allá en Buenos Aires, les pagaba lo mínimo en una ferretería, pero cuando vio que esa persona rendía más que dos personas que no eran creyentes, y le empezó a ver y le dice: ¿por qué eres distinto? Yo tengo a Cristo, yo quiero agradar a Él, yo no le voy a robar nada a usted. Y cuando esta persona vio que había mucha productividad, fue sacando de a poco a los otros empleados, de alguna forma hizo, y le dijo a esta persona: tráeme más como vos, quiero más empleados como vos. Hoy en ese negocio, en esa ferretería grande allá en Jarapachay, trabajan 5 personas que son de la misma iglesia, con los mismos principios de honra hacia su empleador, hacia su jefe, hacia su patrón. ¿Y saben cómo esa empresa creció? Fue para adelante. ¿Por qué? Porque uno va dispuesto a obedecer, porque ellos van dispuestos a obedecer a Dios. ¿Cuál es tu actitud? Tienes que rendir al 100 por 1. Amén. Al 100% tienes que rendir en tu trabajo, en la tarea que te han delegado, dando honor a los que te están dando trabajo. Aunque estés paliando, aunque estés cuchareando, aunque estés sirviendo en una mesa, en un restaurante, aunque estés atendiendo un kiosco, aunque estés en la calle barriendo, aunque estés atendiendo en una carnicería, aunque estés en algún lugar vendiendo para otros, en la calle vendiendo seguros o alguna otra cosa, hacerlo dando honor a aquel que te dio el trabajo. Amén. Dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen, miren, acá crece la honra. Escucha, aquí crece la honra. Dice el versículo 2: y a los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. ¿Escuchaste? Si vos tenés un amo creyente, un jefe creyente, servirle mucho mejor. Si al que no tiene a Cristo tienes que servirle con honra, al que tiene a Cristo y te dio el laburo, el trabajo, sírvele mucho mejor. Cuida lo que tienes alrededor tuyo. Yo he visto personas como estos que mencioné, que cuidan el negocio como si fuera suyo, protegen cada cosa como si fuera suya, cuidan cada detalle, no se roban un papel, una lapicera, todo lo cuidan. ¿Por qué? Porque ese jefe llegó a conocer a Cristo también como su Salvador personal, por el testimonio de ellos. Más honor, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto le enseña y exhorta. Y esto le debía enseñado a Onésimo. Sométete a Filemón, hónralo y hónralo mucho mejor. Y le pedía a Filemón: recíbelo, ahora te es útil, vas a ver que va a reproducir al 100% y va a dar mejor de lo que antes daba. Antes no hacía nada, ahora va a reproducir mucho con vos. Va a crecer tu negocio, va a crecer tu vida, le decía a Filemón, en lo laboral, porque tienes un buen siervo ahora. Amén. Y eso tiene que decir de nosotros: es un siervo útil, es una sierva útil, es un empleado útil, es un estudiante útil, es un trabajador útil. Úsenlo, úsenlo. Fácil de recomendar. Qué fácil que es recomendar
a una persona que es cumplida. Amén. Hoy en día necesitamos eso para restituir relaciones. Pero a veces personas quizás se enojan y dicen: ¿y por qué a mí no me toman en cuenta? ¿Por qué yo no esto? Porque quizás tu vida no está reflejando integridad. Quizás tu vida tuvo algún problema con algún robo en algún momento. Hay que restituir, cambiar la actitud. Te dejo este pensamiento para este punto. Solo hay verdadera rehabilitación y cambio radical en Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Solo en Él tenés verdadero cambio. Te voy a mencionar el último punto. Trae reparación del daño. Restitución personal. ¿Sabes qué trae para tu vida? Reparación de los daños. ¿Quieres reparar los daños? Sí, amén. Se van a reparar los daños. Todo está en vos, el obedecer a Dios. Y dice el versículo 18: y si en algo te dañó o debe, ponlo a mi cuenta. La palabra cuenta, acá en este pasaje, ¿saben qué significa? Es un instrumento, una instrumentalidad sobre, por y algo dicho. Antes se daba la palabra. ¿Escuchó? Antes, en los tiempos de antes, hasta hace unos años atrás, la palabra valía, ¿o no? Traducido a la actualidad, sería sobre un documento legal. Eso dice. Y si en algo te hizo daño o te debe, ponlo en un instrumento legal a mí, dirigido a mí, me decía Pablo, porque yo te voy a pagar lo que legalmente él te debe. ¿Escuchó? Ponlo a mi cuenta. Ese instrumento legal, ponlo a mi cuenta. Yo pagaré. Pero úsalo. Yo doy mi palabra. Úsalo. ¿Y sabes qué hace nuestro abogado precioso, que es Jesucristo? Cuando vos cambias tu vida, Él se encarga de decir: úsenlo. Yo firmo. Yo doy cuenta, y el Señor se hace cargo, en base a tu obediencia, de abrirte las puertas. Amén. De darte un buen camino, un sendero útil, porque sos útil, no inútil. Amén. ¿Ah? Y después dice Pablo: y escribo de mi mano, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Amén. Yo lo pagaré. Y eso es lo que el Señor hace por nosotros. Y muchas veces, de cosas que quizás pasan, esta semana hay una restitución más o menos parecida, ¿no? Alguien perdió o le robaron en el día del niño. Y varios hermanos salió de la idea: ¿por qué no restituimos el aparato? Quizás no con todo, pero algo damos. Y apoyamos para que se pueda comprar un nuevo aparato o para la entrada de un nuevo celular. Y eso es lindo. Porque quizás muchos están diciendo: ponlo a mi cuenta, yo pagaré. Amén. Son buenas actitudes. Ponlo a mi cuenta, yo pagaré. A mi cuenta, ponelo, no hay problema. Pagar es pagar por completo. Y dice ahí el pasaje que si vos debes algo, el deber es estar endeudado adicionalmente. Y dice ahí el pasaje: no, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Le dice a Pablo a Filemón: mira, Onésimo te debe, ponlo a mi cuenta, pero vos también me debes a mí, no te olvides. Y el deber que tenía Filemón hacia Pablo era estar endeudado. Era una deuda adicional. ¿Han visto las tarjetas adicionales? Cuando te dan una tarjeta adicional que pertenece a la cuenta quizás de tu papá, y tienes una tarjeta adicional vos de esa cuenta. Bueno, le dice Pablo: yo tengo una tarjeta principal y vos tienes un adicional de mi cuenta, me debes. ¿Vamos entendiendo o no? Y en la cuenta de Dios, Él tiene la tarjeta principal y vos tenés la adicional.
vos sabes que debes a las personas, como Cristo hizo, perdonó. Y lo que vos debes a las personas es el perdón, otorgar perdón. No tenés que negar el perdón a nadie. No podés quedarte a deuda con Dios. Amén. Y como padres espirituales te vamos a enseñar eso, a pagar tus deudas. Amén. A perdonar, a honrar, aún aquellos que dices que no se merecen honra. Pero Onésimo sí se merecía honra. Así como Onésimo tenía que honrar a su jefe, a su amo, a su patrón. Amén. Nosotros nos debemos los unos a los otros. Honrémonos. Quiero terminar con este pensamiento. Puestos de pie, por favor. Restituir el daño que otro hizo es la gran lección del madero. ¿Escuchó? Restituir el daño que otro hizo es la gran lección del madero. Cristo fue el que llevó a la humanidad a vivir en mucho desorden, mucho desastre, muchas cosas que se rebelaban contra Dios. No es cierto. Pero Cristo nos dejó un ejemplo de restitución. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó nuestras deudas. Y yo, que soy hijo de Cristo, hijo de Dios, que soy del cielo, que pertenezco a Jesucristo, no voy a perdonar a otros también sus pecados. Muchas veces decimos, ese no se merece, me hizo sufrir tanto. No nos parecemos tanto a Cristo como cuando perdonamos. ¿Saben? Cuando hemos visto esa actitud, porque a veces solo hace falta eso. Si yo estoy dispuesto a perdonarla o perdonarlo. ¿Saben cómo se han restaurado relaciones matrimoniales? ¿Saben cómo se han restaurado relaciones de padres e hijos? ¿Saben cómo se han restaurado relaciones de amistad que se destruyó hace muchos años atrás? Como humanos decimos, no vamos a poder ser otra vez amigos como antes. Yo hace poco tiempo atrás, no hace muchos meses, restituí una relación con un amigo pastor. Hoy nos chateamos cada 15 días, hablamos. Y me hace bien conversar con él, porque dejamos de lado cosas que nos hacían siervos inútiles, y hicimos caso a Dios. ¿Haciendo qué? Siendo útiles, perdonándonos, avanzando. ¿Saben que cuando hay perdón, avanzamos? Y Pablo le pedía a Filemón, perdónalo, repara el daño. Y a él está dispuesto, usalo. Restituir el daño que otro hizo es la gran lección del madero.